Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este coloquio de innovación y estrategias de mejora en las problemáticas actuales. El título de mi trabajo es Estrategias de lectura digital en los estudiantes de colegio de bachilleres en los planteles de Acuitzio y Cuitzeo de Michoacán. Soy el maestro Edgar Said Betancourt Gasca, del programa de doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje. Hago referencia mediante estos dos QR y a este link al cual podrán acceder a dicha investigación. Dentro de la introducción, los estudiantes en la actualidad, además de leer libros en formato impreso, realizan procesos de lectura digital que les permiten un acercamiento propio de este medio, al incluir la posibilidad de navegación hipertextual a través de diversos formatos de información como son texto, videos, audios y gráficos. El planteamiento del problema se partió de la premisa de que los estudiantes generan estrategias de lectura de texto digitales que responden a las características y exigencias específicas de dichos textos. Este acercamiento digital a la lectura nos llevó a preguntar las diferencias que existen entre las estrategias de lectura y las de comprensión que se pueden alcanzar en el formato comparándolo con el texto impreso. Quiero comentar que dichas investigaciones se realizaron mediante el uso de innovaciones tecnológicas, las cuales los muchachos hacían referencia a la búsqueda de esta información en formato digital en los diferentes accesos a la red y encontrando que en texto impreso se carecía de dicha información. Se descubrió que estos muchachos daban como resultado un gran avance en la comprensión de lecturas digitales y con ello referenciar dichas investigaciones. Cabe destacar que dicha investigación se realizó sobre 4 categorías, que fue las pruebas de comprensión lectora, los efectos de lectura digital en la comprensión, las preferencias de formato de lectura realizadas y las estrategias de texto digital e impreso. La justificación se partió de la premisa de que los estudiantes generan estrategias de lectura de texto digitales que responden a las características y exigencias específicas de dichos textos. Este acercamiento digital a la lectura nos llevó a preguntarnos las diferencias que existen entre las estrategias de lectura y las de comprensión que se pueden alcanzar en el formato comparándolos con el texto impreso, dando con ello ciertas investigaciones en las innovaciones tecnológicas y con ello los resultados al respecto en su comprensión lectora. Sus objetivos fue analizar las estrategias de lectura que aplican los estudiantes del curso de bachillerato en ambos planteles y dándonos cuenta que sus estrategias son muy diferentes para ambos. El comparar las estrategias que emplean tanto en los textos impresos como en los digitales, que viene siendo unas estrategias que se aplican en los textos impresos como en los digitales y darnos cuenta que al evaluar los niveles de comprensión lectura que alcanzaban en ambos formatos. La hipótesis se basó en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las estrategias de lectura que utilizan los estudiantes en los planteles de Acuitzio y Cuitzeo? Así como cuáles son las diferencias y dificultades que enfrentan al leer textos digitales en relación con la lectura de textos impresos. Y la pregunta hacia las estrategias utilizadas en la lectura de textos digitales que permitan llegar a niveles aceptables de comprensión lectora. La metodología se hizo uso de una orientación mixta, tanto cualitativa y cuantitativa. El método de estudio en caso
fue una muestra de 30 a 42 estudiantes respectivamente de los dos planteles de colegio de bachilleres en la capacitación de informática por conveniencia. Las técnicas fue una prueba de comprensión lectora, la entrevista semiestructurada y la encuesta. El instrumento, dos cuestionarios de comprensión lectora, dos tipos de entrevista, un cuestionario sobre preferencias de texto. Los resultados nos dieron las estrategias de lectura que se realizan antes, durante y después. Las estrategias de lectura en texto impreso nos muestran antes que indagar previamente sobre el tema y el autor del texto que voy a leer, el pensar en el propósito por el cual voy a leer el texto, el revisar el paratexto para realizar predicciones sobre el contenido del texto, y durante, que es el subrayar palabras e ideas importantes, el hacer anotaciones en los márgenes del texto, el elaborar representaciones del texto, tablas gráficas, esquemas, mapas conceptuales o dibujos, y el consultar enciclopedias y diccionarios impresos. Después, identificar el tema principal del texto, dialogar sobre el texto y elaborar resúmenes. La conclusión a esta nos dio las estrategias de lectura en el texto digital. Antes, el verificar la credibilidad y confiabilidad de la página web antes de iniciar su lectura, el usar palabras clave para buscar información en internet, el revisar las ilustraciones gráficas y títulos y subtítulos antes de empezar la lectura, y el descargar archivos PDF. Durante, al abrir los links de los textos digitales durante su lectura, al copiar y pegar la información del texto, al consultar diccionarios y enciclopedias en línea, al abrir páginas web y videos relacionados con el tema que se encuentran leyendo, y después hablar con otras personas sobre los textos digitales que habían leído, en este caso con su maestro o sus compañeros, y el escribir resúmenes, que es lo que les comentaba, de estos mismos, haciendo referencia de su comprensión lectora del mismo, y darnos cuenta si habían hecho uso de la información que se les presentaba. Las perspectivas de las estrategias de lecturas para Glenn son actividades planeadas y emprendidas por lectores activos, con frecuencia para remediar el fallo cognitivo detectado. Para Isabella Sole, las estrategias de lectura son procesos de carácter elevado que se realizan antes, durante y después de leer un texto para lograr ciertos objetivos, evaluarlos y cambiarlos al ser necesarios. Para Cassini, las estrategias de lectura son procesos que se desarrollan antes, durante y después de la lectura con el fin de llegar a la comprensión crítica de un texto. Aquí les muestro las referencias bibliográficas y agradezco la atención prestada a dicha ponencia, esperando que sea de su total agrado. Gracias por su atención. Hasta pronto.